Un expediente que una vez estuvo abandonado acumulando polvo en el fondo de los cajones de su oficina de repente se estaba volviendo más grueso a cada minuto. Individuos con muerte cerebral, incapaces de pensar ni tomar decisiones conscientes, cometiendo monstruosas matanzas en diversas ciudades japonesas. Además, existía el problema de sus múltiples peculiaridades, o al menos estaban bastante seguros de ello. Los cuerpos de los gnomos contaban con algún tipo de mecanismo de seguridad. Cuando los capturaban, simplemente empezaban a derretirse. Solo habían conseguido un gnomo para el forense. Los resultados fueron francamente horrorosos. Estas criaturas no pudieron acceder a ninguna función cerebral superior. Por Dios, el ADN del cuerpo destrozado era de un niño desaparecido. Los investigadores casi descartaron como imposible la existencia de múltiples peculiaridades en su cerebro. Tsukauchi también quería ignorarlo. Toshinori le había asegurado que la única persona capaz de otorgar múltiples peculiaridades a alguien estaba muerta. No los habían visto en 2 años. Sus apariciones se convirtieron en un recuerdo que atormentó a Japón durante unos meses. Un recuerdo inquietante de un misterio sin resolver que probablemente pasaría a la historia como una incógnita para siempre. A quien hizo estas cosas le gustaba jugar con la gente. Una semana normal, según todos los informes. Una noche tranquila para la estación hasta que empezaron a llegar las llamadas. Un monstruo gigante que destroza coches con las manos. Una bestia horrible que aplasta a la gente con sus puños. Una criatura de pesadilla que se estrella contra los edificios que la rodean. Nadie sabía a dónde iba. Nadie sabía qué intentaba hacer. Nadie sabía por qué estaba allí. Fue exactamente como empezó la última vez. 4 personas murieron en la masacre del Nomus. Unas 70 más fueron hospitalizadas. Si el Endeavor no hubiera llegado a tiempo, probablemente habría habido más víctimas. Los medios de comunicación ignoraron deliberadamente que muchas de esas visitas al hospital se debieron a quemaduras. No fue posible recuperar el cuerpo del gnomo. Tsukauchi no sabía si se debía al mecanismo de seguridad o a que estaba demasiado carbonizado. Decir que estaba aterrorizado sería quedarse corto. Los gnomos fueron una pesadilla la primera vez, con todo su poder para combatirlos siempre que lo necesitaban. Con el empeorando cada día, eso significaba que los gnomos podían causar más destrucción. Más caos, más muerte. El expediente fue llenándose cada vez más. Había 2 archivos sobre su escritorio. Uno grueso, difícil de cargar, sobre el gnomus, y otro considerablemente más delgado sobre el reciente justiciero. Un justiciero reciente que desapareció tras ser aparentemente apuñalado. Un justiciero reciente que se encontraba en un estado de salud extremadamente delicado. Eso pudo haber sido evidente cuando empezó a sangrar por la boca. Según sus análisis de sangre, sus plaquetas murieron y se regeneraron en cuestión de segundos. Sus glóbulos blancos también eran inexistentes, lo que podría significar que murieron inmediatamente como las plaquetas, pero no se regeneraron, o que no tenía ninguno. Eso ni siquiera rozaba el problema de la desnutrición. El recrecimiento probablemente se debió a su peculiaridad. Sin embargo, la causa también era un misterio. Eraserhead tenía una expresión de horror al contarle cómo un niño lo empujó desde un tejado. La sangre que manaba incontrolablemente de su boca había manchado el tejado del que había huido. Intentaron seguir el rastro de sangre, pero se había detenido a pocos kilómetros. Quizás el chico aprendió a callarse. Hasta que el chico reapareció, vivo o muerto, no pudieron averiguar qué le había pasado esa noche. Estaba muerto. Tsukauchi era lo suficientemente realista como para saberlo, pero hasta que no encontraran un cuerpo, no podía hacerlo oficial. Eraserhead, en todo su pesimismo y cinismo, no le impedía albergar una pequeña esperanza de estar bien. Bajo esos ojos que albergaban años de dolor, sufrimiento y experiencia, aún albergaba esperanza. Tsukauchi lo sabía, no estaría en su oficina todos los días preguntando por el maldito Fox si no lo hiciera. Como todos los días de esa semana, la puerta de su oficina se abrió con un chirrido y entró Eraserhead. Con el rostro casi oculto bajo su bufanda de captura, entró tranquilamente en su oficina con el cansancio grabado en cada movimiento. Sus ojos, tan rojos y penetrantes como siempre, lo miraban fijamente desde la puerta. El icónico saco de dormir amarillo estaba tirado, probablemente en su aula de la UA. Tsukauchi solo lo había visto unas pocas veces, cuando los casos se convertían en vigilancias y Eraserhead empezaba a relajarse. La desesperación se filtraba de sus cuerdas vocales cada vez más cada vez que entraba. Su rostro se ensombrecía aún más cada vez que tenía que negar con la cabeza.
Aunque quizá puedas ayudarme con esto, Tsukauchi le entregó el archivo a Eraserhead. Leyó las primeras páginas rápidamente antes de llegar a lo de hace 2 años. ¿Han vuelto estas cosas? Eraser habló con puro enfado. Eraser había sido uno de los mayores contribuyentes cuando aparecieron los gnomos. Poder borrar sus peculiaridades los ralentizaba considerablemente. Incluso mató a uno de ellos. El hombre hablaba de aquella ocasión con puro odio y una renovada gratitud por sus gotas para los ojos. Aizawa continuó hojeando los papeles, girando la cabeza de vez en cuando para que pareciera que estaba leyendo. Para que pareciera que sus pensamientos no estaban a 1000 kilómetros de distancia. Tsukauchi suspiró. ¿Qué pasa? No estás pensando con claridad. Eraser lo miró y su ceño fruncido se aflojó levemente. No hemos visto a Fox en una semana, murmuró, como si le avergonzara pensarlo. Borrador, intentó Tsukauchi. Le hice daño, Naomasa, interrumpió Eraser. Cerró de golpe el archivo en el Nomus y lo dejó caer junto al archivo del zorro. El archivo que realmente le importaba. El caso que había atormentado los pensamientos de Eraser a cada segundo desde que Fox desapareció. Lo lastimé aún más después de apuñalarlo. Eraser hizo una pausa. Si murió, es culpa mía. Palabras llenas de pavor y arrepentimiento que brotaron de un edificio derrumbado durante un estudio de trabajo y se le clavaron en la espalda, arrastrándose con él todos estos años, fueron escupidas. Los recuerdos de niños que volaron demasiado alto, demasiado pronto, y fueron aniquilados de la forma más violenta. El recuerdo de cuando un héroe se dio cuenta por primera vez de que no puede salvar a todos es algo que nunca olvidará. No sabías que eso habría pasado si borrabas su don. No puedes culparte por eso, el razonamiento lógico siempre funcionaba mejor con Eraserhead. La respuesta lógica de que el chico estaba muerto tendría que esperar hasta que estuviera menos involucrado emocionalmente. Incluso si el chico estuviera vivo, habría consecuencias legales por su justiciero. Suenas como Isashi, rió Eraser mientras se frotaba los ojos. A veces tu marido tiene razón, Eraserhead. Tsukauchi sintió un ligero orgullo cuando Eraserhead sonrió antes de volver a esconderse tras su arma de captura. Tsukauchi se dispuso a guardar el archivo Fox, probablemente no lo necesitaría nunca más. Lo dejó acumulando polvo en sus armarios, tal como creía que debía hacerlo el archivo Nomu. Antes de que pudiera continuar su conversación, llamaron a su puerta. Pase, dijo antes de que un agente le abriera la puerta con una leve sonrisa. El chico de la mala suerte ha vuelto. Tsukauchi sintió que se le desvanecía la sonrisa. Eraserhead lo miró confundido mientras el oficial contenía la risa. Izuku era un chico muy astuto que se había dejado acusar de múltiples delitos que no cometió. Tsukauchi sospechaba, por supuesto, pero sin ninguna prueba y con su don demostrando que no mentía, lo dejaron ir una y otra vez. Se había ganado el nombre de chico de la mala suerte en la comisaría, pues lo arrestaban una y otra vez. Era una broma recurrente en ese momento. Algunos oficiales tenían un contador de ¿hace cuántos días que no traen al niño con mala suerte? En la pizarra. Cada vez que les decía que lo limpiaran, volvía a aparecer cada vez que veía al maldito niño. Tengo que ocuparme de esto, Eraserhead, gruñó Tsukauchi mientras caminaba hacia la puerta. Eraserhead lo miraba con más y más diversión a medida que su rostro se volvía más triste. Diviértete con tu mocoso entonces. Tsukauchi le lanzó una mirada fulminante a Eraser antes de salir de su oficina. El oficial lo llevó a la recepción donde el chico estaba hablando dulcemente con la recepcionista. El pelo verde salvaje que el chico llevaba creciendo desde que lo conoció hacía un año. Las gafas de sol que se negaban a salirse de su cara y las pecas que enmarcaban la sonrisa, hecha de la misma materia que desencadenó revoluciones. De todos modos, esta vez no estaba esposado, eso es una mejora. Sin embargo, tenía rastros de lágrimas secas en la cara. ¿Qué haces aquí exactamente?, preguntó sin siquiera intentar contener un suspiro mientras se frotaba los ojos. Ignoró la mirada cómplice y la sonrisa de la recepcionista mientras le daba unas palmaditas en la cabeza a Izuku. Se metió en una pelea. Otro oficial, Izuku, había empezado a simpatizar con él hacía unos meses, le trajo un café antes de alborotarle el pelo. Quizás Eraserhead tenía razón cuando dijo que los niños le provocaban aneurismas. Izuku era, según todos los indicios, un niño enfermizo y débil. Había perdido aún más peso desde la última vez que lo vio, y era preocupante. Solo lo había visto por última vez hacía 49 días, según el contador, que se estaba borrando en la sala de descanso.
Tenía que dejar de meterse en situaciones peligrosas, incluso si sus tutores tenían que ponerle una correa. Estaba parcialmente ciego, por Dios. No fue mi intención, resopló Izuku antes de beberse el café de un trago con una sonrisa. El oficial fue a buscarle uno nuevo sin quejarse. Eso no significa que puedas ir por ahí dando puñetazos, Izuku. Para colmo de males, el chico no tenía ningún don. Esa era en parte la razón por la que Izuku se había salido con la suya. Desde que los dons empezaron a ser mayoría, las leyes empezaron a centrarse en ellos, y esa gente sin don puede colarse fácilmente por las lagunas legales. Claro, a Tsukauchi no le gustaba que el chico se saliera con la suya tras infringir la ley, pero además, apenas era un adolescente, se le permitía tener debilidades. Izuku ni siquiera respondió, solo le dedicó una gran sonrisa a Tsukauchi. Estaba bastante seguro de que a Izuku simplemente le gustaba hacerlos sufrir. Las risas de los demás en la estación cada vez que traían al chico eran una tortura en sí mismas. «Tengo que acusarte de algo», gimió Tsukauchi, sabiendo ya la respuesta. «Solo defensa propia». Izuku rió de nuevo. Ahí estábamos. Siempre tenía una explicación perfectamente razonable para cada acción y cómo, sin duda, no había cometido el crimen. Nunca mentía. Quizás Izuku sí tenía una peculiaridad, y solo era mala suerte. «Podemos procesarlo y llevárselo, por favor», le hizo señas al oficial para que se lo llevara. Izuku tomó su segundo café gratis con un agradecimiento y se dejó llevar a otra habitación por la mano en su hombro. «Adiós, detective», gritó Izuku detrás de él mientras seguía caminando. «Adiós, Izuku», dijo Tsukauchi antes de suspirar de nuevo. «Un día de estos conocerá a los padres de ese chico y le dará una buena lección». «Varias lecciones. Cuida de tu maldito hijo. Es un buen chico». Estaba muy asustado antes, ¿sabes? Le sonrió la recepcionista antes de volver a beber su té. El chico era increíblemente carismático, probablemente por eso siempre se ha ido sin más que una advertencia. Ojalá usara ese carisma para no meterse en peleas con hombres adultos. El tipo con el que peleó está en la sala de interrogatorios 2. Un oficial le señaló la habitación. Era hora de ocuparse de un caso de chico desafortunado, tal vez podría dejar de pensar en esos malditos Nomu. Izuku estaba cada vez más agradecido con el tipo que le conseguía antecedentes falsos cada vez que lo llevaban a esa maldita comisaría. 13 veces en un año estúpido lo habían llevado a esa comisaría y había tenido que escabullirse. Su detective favorito tenía una peculiaridad muy divertida. Si lograba manipular la verdad lo suficiente para parecer inocente sin mentir, lo dejaban salir. No había funcionado siempre, como demuestran las 4 advertencias que recibió. Sin embargo, un 69% de éxito no estaba nada mal. La pelea, siendo sincero, fue principalmente culpa suya. Estar sin dinero, hambriento y casi pillado robando lo hizo menos observador de su entorno. Luego, unas cuantas palabrotas lo metieron en una pelea en la que, por segunda vez en 2 semanas, no pudo defenderse. Ser Izuku era una estupidez. Molestar al detective siempre era una distracción divertida, pero en cuanto lo dejaron salir de la comisaría, volvió a fruncir el ceño. A veces, ser arrestado ayudaba. Los rumores sobre los Nomu confirmaron parte de la información de Izuku. Había habido un ataque la noche anterior, no los habían visto en 2 años, su actuación de la explosión causó algo, y que eran peligrosos. Razón de más para que Fox haga un bis. Un bis sin borrar. Casi le da un ataque de pánico cuando Eraserhead entró en la comisaría. Escondió la cara y rezó para no verlo. Sin querer, ignoró todo el ruido a su alrededor mientras empezaba a sudar y a respirar con dificultad. La amable recepcionista lo ayudó, y por suerte, estaba bien cuando llegó el detective. No necesitaba que más sospechas le cayeran encima. Las preguntas sobre sus padres apenas habían sido eludidas durante el último año. Contratar a alguien para que se hiciera pasar por sus padres se volvía más atractivo cada vez que tenía que mentir durante un interrogatorio. El aliento que le entraba por los pulmones y se le escapaba empezó a hacer que se moviera con más prisa. Movimientos más rápidos en su pecho mientras obligaba a sus piernas a seguir moviéndose. Iba a volver a salir como zorro. Tenía que hacerlo. Murieron personas en una pelea en la que él podría haber participado. La próxima vez estaría listo. Solo tenía que no morir antes. Si sufre alguna herida mortal grave o algo similar, corre a casa. Huye de todos los héroes, especialmente de Eraserhead, no dejes que te atrapen.
Por último, no te quedes esperando después de las peleas, acaba con alguien y luego corre. Fácilmente, será el justiciero más desapercibido que jamás haya pisado estas calles. Entonces podrá volver a su fortaleza de soledad e intentar sobrevivir otro día. Pero a pesar de toda la planificación del mundo, eso no impidió que su corazón latiera contra las paredes de su recinto como un animal enjaulado anhelando libertad. El sol se ponía a lo lejos cuando caminaba por la playa de Dagoba. O el vertedero de Dagoba, como se había convertido con los años. Su madre lo trajo aquí cuando era más pequeño. Hizo un castillo de arena mientras el sol se ponía a lo lejos, y lloró al tener que irse a casa. Ella lo levantó y le pasó los dedos suavemente por el pelo, alejándolo de sus sollozos y llevándolo a la tranquilidad de sus brazos. Esta vez, mientras observaba la puesta del sol, se quedó solo mientras las lágrimas caían. «Oh, algo solo, ¿estás bien?», le habló una voz inexpresiva, reconocible, proveniente de una melena lavanda flotante. Parecía tan cansado como la semana anterior. Un moretón en la mejilla se le había curado, no estaba la última vez. Quizás sí, e Izuku simplemente no se dio cuenta. Shinzo estaba sentado al borde del sendero, balanceándose sobre el montón de basura que era la playa. Sus penetrantes ojos morados lo observaban fijamente, frunciendo el ceño cada vez más a cada segundo que no pronunciaba una palabra. Estoy bien, balbuceó mientras se alejaba de Shinzo para secarse las lágrimas bajo sus gafas de sol. Al darse la vuelta, Shinzo le daba la espalda. Mentir no es bueno, suspiró Shinzo mientras balanceaba las piernas metódicamente sobre el borde. Tenía el ceño fruncido a pesar de contemplar la hermosa puesta de sol. Las puestas de sol eran preciosas. Siempre que Izuku se enfadaba mucho, se escabullía a una azotea para ver la puesta de sol hasta que podía ignorar sus problemas. Si ya era de noche cuando se enfadaba, entonces ponía música a todo volumen en los auriculares hasta quedar inconsciente. La playa de Dagoba siempre era un buen lugar para ver la puesta de sol. Nadie te molestaba, quizás por eso estaba Shinzo allí. Parecía de los que disfrutan de la soledad. Entonces debía odiar las insistencias de Izuku. ¿Qué haces? Izuku seguía molestándolo, sin saber cuándo retirarse. Sin embargo, Shinzo no le frunció el ceño, su mirada apuntaba hacia el sol poniente. Limpiando, o intentando hacerlo, murmuró Shinzo mientras señalaba hacia la sección menos desordenada de la playa. No tengo mucho más que hacer, dijo Shinzo encogiéndose de hombros mientras miraba a Izuku. Izuku lo observaba fijamente, con su pequeño campo de visión tintado lleno de ese cabello lavanda. ¿Qué clase de adolescente pasa las tardes limpiando una playa? Uno muy desinteresado, sin duda. ¿Qué clase de adolescente pasa las noches haciendo de justiciero? Uno muy tonto. Bueno, diviértete. Izuku, el maestro de las respuestas tontas, murmuró sus palabras cuando finalmente apartó su mirada de Shinzo. No hay mucha diversión, interrumpió Shinzo con una carcajada. Era bastante aburrido estar solo todo el tiempo. Izuku lo sabría. Se oyó un forcejeo cuando Izuku llevó sus brillantes zapatos rojos y sucios al borde del muro y se sentó a pocos metros de Shinzo. Le dirigió una rápida mirada antes de que Shinzo volviera a su mundo. Su mundo, que tenía una mueca de desaprobación grabada en su cerebro. Casi como si fuera memoria muscular para sentirse miserable. El sol seguía ocultándose mientras los chicos permanecían en silencio. Ambos, plagados de tantos secretos que se les escapaban de las entrañas, ni uno solo captaba. Ni siquiera lo miraban. Un acuerdo no escrito para exhibir toda su fealdad, sin embargo, nada reconocido ni siquiera considerado. Las naranjas del espacio eterno llenaban el cielo. El showman más grande y antiguo del mundo, el mismísimo sol, parecía estar solo para ellos esta noche. Cuando el sol se puso y la oscuridad lo reemplazó, Shinzo e Izuku seguían. Sentados en la cornisa, Izuku necesitaba irse, aunque no quería dejar solo a Shinzo. ¿Vas a irte a casa?, murmuró Shinzo antes de taparse la boca con una mano temblorosa. Su mirada permaneció fija en el suelo, la cuerda invisible en su espalda tensándose mientras se ponía tenso. Él solo hizo una pregunta, ¿qué hay de malo en eso? Sí, lo soy, respondió Izuku. Sus piernas se negaron a recibir la notificación mientras seguían balanceándose alegremente. Le gusta la calma, sus mejores momentos eran en la calma. Sin embargo, lamentablemente no puede vivir en calma. Arrastrando sus piernas, cada vez más molestas, hasta ponerse de pie, se oían chasquidos de articulaciones que volvían a su lugar. ¿Será que está envejeciendo a los 13 años?
Quizás el cuerpo, al devorarse a sí mismo, aceleró el proceso. Shinzo no le dirigió ninguna mirada mientras se levantaba. Izuku no sabía por qué eso lo molestaba tanto. Tengo que volver, le dijo Izuku a Shinzo. El chico asintió con la cabeza, mirando fijamente al frente. No esperó mucho antes de irse. Las conexiones no le serían buenas ahora. Nunca, en realidad, podrían fácilmente enredarse con su padre y salir lastimados. Así que ignoró el anhelo en su pecho que lloraba con cada movimiento y caminó por la zona silenciosa hacia su hogar. Su fortaleza, su castillo. En su sofá estaban su máscara, su atuendo, su abrigo y sus nuevas armas. Tomó los sándwiches que pudo robar y se los comió a ambos. Esta vez no lo atraparían por falta de comida. Ya es hora de que Fox haga otra aparición. Se puso el traje lo más rápido que pudo, sin dejar que las dudas sobre lo ocurrido la última vez lo invadieran. El traje estaba lavado desde la última vez que lo usó, así que la sangre que sentía cubriendo sus capas era solo producto de su imaginación. Sumergiéndose de nuevo en la oscuridad, la venda se le ajustó firmemente sobre los ojos. El silencio visual que trajo consigo se sintió como una utopía contra los violentos pensamientos que se arremolinaban en su cuerpo muerto. Se quedó allí durante minutos, simplemente entregándose a la nada. No fue hasta que la sangre ya goteaba al suelo y su cuero cabelludo se reorganizaba que se dio cuenta de que había resbalado. Menudo desperdicio de energía. Había otra grieta en la pared, junto a donde Izuku tenía pequeños marcadores de altura de sus 2 años allí. Un intento improvisado de que el apartamento se sintiera como un hogar. Papá solía tener marcadores de altura en las paredes. Había que reajustarlos varias veces a medida que se movían, pero allí estaban. Aún los tenía, los mantenía papá, o era el dolor de un lobo muerto que ni siquiera era suyo demasiado para pensar en ello. O era simplemente un golpe tan duro para su ego que ya no podían hablar de ello. Probablemente ese. Nunca fue muy sentimental. Su dedo se hundió profundamente en el agujero que se reorganizaba en su cuero cabelludo. Un dolor insoportable le cortó el cráneo. El dolor le hizo estremecerse antes de usarlo para ponerse de pie. Bueno, eso funcionó mejor de lo que esperaba. Tal vez una punzada de dolor realmente le ayude a hacer las cosas. Sonriendo a pesar del latido que podría haber incapacitado a alguien resonando en su columna, se puso la máscara. Rezando para no verse ridículo con ella por haber volado demasiado cerca del sol. Al abrir la ventana de nuevo, apenas sintió la fría niebla que se instalaba en el aire de su apartamento. Dormirse con una pequeña fogata siempre era su forma favorita de salir. La apagó tras él y respiró hondo antes de prepararse para el salto. No había hecho esto en una semana, podría estar oxidado. ¿Y si fallaba el salto? ¿Y si no se acercaba ni un segundo y se desplomaba estrepitosamente? ¿Y si alguien decidiera echar un vistazo a esta zona, que sin duda debería tener mucha delincuencia, y encontrara a un justiciero saltando de un edificio? Solo hay una manera de saberlo. Por una vez, su cuerpo estuvo de acuerdo al impulsar las piernas desde el borde. Sus extremidades se elevaron al unísono, y luego, por una vez, sus pies aterrizaron correctamente en el siguiente tejado. No sentir dolor después de un salto era una sensación que no conocía bien. Se quedó allí parado unos minutos antes de reírse histéricamente. ¿Por qué había parado? Maldita sea Eraserhead, maldita sea la muerte. No hay mucho por lo que vivir, salvo cierta terquedad que su madre le transmitió en la sangre. Tal vez solo lo estaba esperando allá arriba. Tendrá que esperar un poco más. Una calidez pura se deslizó en cada pensamiento mientras seguía saltando. Siguió moviéndose por el cielo oscuro. Un zorro al galope, uno con la luna. Así que siguió corriendo. No era tonto. Por muchas precauciones que tomara o muchas reglas que siguiera, lo encontrarían. Un día, esta mentira de vida se derrumbaría en sus manos. Lo sabía desde hacía años, pero la idea ya no le infundía tanto miedo. De hecho, casi le alegraba. Izuku Midori ya moriría luchando. Eso era todo lo que hacía. El villano se tambaleó hacia atrás al saltar. Un fuerte crujido resonó por el callejón. Apenas se dio cuenta, ya que su tobillo se curó solo. Resulta que comer antes de salir le ayudó. Te conozco. Fox no lo dejó terminar la frase mientras le daba un puñetazo en la garganta. Un balbuceo al quedarse sin aire antes de que Fox extendiera las piernas. El villano debió ser más listo de lo que creía, porque tenía agarrado el tobillo que se rompió al saltar. Si seguía roto, habría sido una buena estrategia. ¡Qué lástima! Fox le dio otra patada en la cabeza y luego su cuerpo quedó inerte. Oyó el disparo de una cámara.
al parecer, la víctima decidió que era el momento perfecto para tomar fotos. Saludó brevemente antes de sujetarle las muñecas con una de sus bridas. «Llama a la policía, por favor». Ya casi había salido del callejón cuando la chica le gritó. «Espera». Sus piernas se plantaron en su lugar. Estaba herida. No podía oír ninguna herida. Nunca antes había perfeccionado esa habilidad. Debería haber empezado antes. La chica, en cambio, corrió hacia él con una cámara. Le temblaban las manos al presionar los botones antes de llevársela aún más cerca de la cara. «¿Quién eres? De verdad eres peligroso. Puedes arrancarle el cráneo a alguien. ¿Cuál es tu don? ¿Sabes predecir el futuro?». Le lanzaban preguntas con una rapidez que superaba su capacidad de comprensión. No importaba la respuesta, su ceño se acentuaba cada vez más tras cada pregunta, pero la chica no captaba la indirecta. Debía de ser así como solía sonar. Por suerte, ahora sabía callarse, algo que esta chica no. «¿Por qué haces esto?». Bueno, al menos sabía la respuesta a esa pregunta. «Solo quiero ayudar». Su rostro se iluminó al responder. No le dio tiempo a disfrutar de su victoria y salió disparado calle abajo como una bala. Ella no lo siguió como una polilla a la luz esta vez, así que él siguió corriendo. La noche estaba más tranquila de lo habitual. Un silenciador ahogaba el ruido que reverberaba en el crepúsculo. Un escalofrío se instala débilmente en su columna, a punto de hacer temblar su cuerpo, pero demasiado lejos para que se derrumbe. El sonido de pasos que lo seguían no ayudó. Eran tan silenciosos como el polvo que caía sobre los estantes. Un silbido en el viento que incluso él tenía que concentrarse para escuchar. No eran Eraserheads, no había ninguna bufanda ondeando en el viento. Entonces, ¿quién estaba siguiendo al zorro? Rezó a lo que fuera que estuviera arriba para que no lo siguieran por culpa de Izuku y siguió corriendo hasta donde oyó un grito. Los pasos de alguien saltando por los tejados actuaban como una garrapata en la parte posterior de su cerebro, que se había implantado y se negaba a salir de su cabeza mientras le drenaba la sangre. Siempre que le daba un puñetazo a un villano, allí estaban. Cuando se esquivaba y estrellaba a alguien contra la pared, allí estaban. Siempre que ayudaba a alguien a levantarse del suelo, allí estaban. Empezaban a ponerlo de los nervios. Subiendo a los tejados por la escalera de incendios, decidió enfrentarse a ese cabrón destrozador. Nadie acecha a Fox, si siguen acosándolo, podrían descubrir dónde vive y, o qué aspecto tiene. Quería irse a casa esa noche a su propio ritmo y no tener que esperar a que ese tipo se fuera. Apenas había llegado al último tramo de escaleras cuando vio a alguien sentado en el tejado. Con las piernas colgando del borde. Sollozos suaves brotaban de sus ojos. Sentarse en un tejado así podía ser peligroso. Podrían caerse y lastimarse o... Su cuerpo se movió sin permiso al otro lado del tejado. Acercarse sigilosamente al chico que ni siquiera podía ver fue, como era de esperar, muy fácil. Poder decir algo mientras llorabas era casi imposible. Respiró hondo. Pelearse con alguien en un callejón oscuro para que deje de hacer daño a la gente. Él puede. Conseguir que alguien decida irse de un tejado. Eso es más difícil. «Hola», chilló Izuku desde donde estaba, a pocos metros del chico. Se estremeció y giró la cabeza bruscamente para ver una máscara de zorro mirándolo fijamente. Sus manos se apretaron contra el borde del tejado, probablemente no le gustaba que le hablaran cuando quería estar solo en una azotea. Izuku lo entendía, si tan solo caerse de una azotea no le hiciera tanto daño a este chico como a él. «¿Te importa si me siento aquí?». Izuku señaló tímidamente el lugar junto a él y ni siquiera esperó su respuesta antes de deslizarse hasta el borde. Sus piernas se balanceaban en el aire nocturno, pues probablemente tuvo que ignorar la mirada fulminante del chico a su lado. «Bonita noche, ¿verdad? Aunque hace un poco de frío», como si fuera una señal, empezó a temblar. Una gran sonrisa cubrió la pequeña parte visible de su rostro. Solo podía imaginar lo molesto que parecía en ese momento. Al menos puede regenerarse si lo empujan. «¿Qué quieres?». El chico pronunció la pregunta antes de tensarse casi preparándose para un golpe. «Solo quería asegurarme de que estás bien. ¿No tienes frío?». Izuku expresó su preocupación, pero el chico le puso una mano en la cara para que no se molestara. Estaba cada vez más confundido. «Estoy bien», dijo el chico abruptamente, con lágrimas aún en los ojos y corriendo por sus mejillas. Este chico era todo lo contrario a bien. Desde el temblor de sus manos hasta la lentitud de sus extremidades, era evidente que no había tenido un buen día. El tiempo transcurría lentamente mientras la mentira del chico se filtraba entre ambos.
Una mentira que ambos sabían que no era cierta, pero ninguno quería reprenderlo. Era hora de quitarse la venda. Izuku se había convertido en un maestro de la superioridad desde siempre. Un pusilánime desde su nacimiento. Sin ánimo de ofender, pero la gente buena no se sienta en los bordes de los tejados. De alguna manera, el chico se tensó aún más al oírlo. Basta de andarse con rodeos. No iba a saltar, murmura el niño en voz baja. Claro, Izuku no estaba muriendo. Su sarcasmo e incredulidad debieron ser notorios a través de su boca cerrada, mientras el niño simplemente suspiraba y se encogía más en sí mismo en la azotea. Te creo, la mano de Izuku se posa en el hombro del chico. No se había planeado con exactitud cómo ayudar a alguien a dejar de hacer esto. Ya lo descubrirá, no. Se suponía que esto sería fácil. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Ladró el niño, y la mano de Izuku fue arrancada de su hombro. También creo que a veces la gente solo necesita un amigo, suspiró Izuku mientras ponía sus manos en su regazo, con la cabeza hacia abajo mientras el viento dejaba volar su cabello. El niño no respondió durante varios minutos. El viento, sin acompañamiento de nada, silbaba su canción solitaria hasta que, poco a poco, los leves sollozos se transformaron en claros y ásperos sollozos. La cabeza del niño cayó sobre su hombro, necesitando algo para llorar. Le frotó la espalda en círculos hasta que los sollozos se convirtieron en gemidos sueltos. Siguió abrazándolo incluso después de que solo respiraba con dificultad y se le secaron las lágrimas. Lo sostuvo hasta que el niño intentó incorporarse y soltarse. Un pequeño vacío quedó en sus brazos después, acunando una mente rota que se había alejado hacía tiempo. Gracias, gimió, sin que sus ojos siquiera se encontraran con la máscara de Izuku. ¿Qué tal si me das las gracias sin estar en el borde de un tejado? Se rió Izuku, tapando su voz con la preocupación. Por suerte, el chico rió con él, y fuertes carcajadas brotaron de su pecho. Entre risas, tuvo la idea de finalmente volver a pasar las piernas por el borde y subir al techo. Se apartó del borde y se sentó a pocos metros de la cornisa con las piernas cruzadas y la cabeza gacha. Bueno, Izuku no podía dejarlo ahora. Con un golpe sordo, se dejó caer frente al chico, con las piernas cruzadas y la espalda encorvada. Permanecieron en silencio durante 2 segundos mientras el chico lo miraba boquiabierto antes de que otra risa le saliera de la garganta. Eres gracioso, comentó el niño. Lo intento, bromeó Fox, y provocó que una risa sin aliento saliera del niño. Realmente no sabía qué más hacer que reír y bromear. A Izuku nunca le habían enseñado a ser cariñoso ni a cuidar de los demás. Solo le dieron puños duros y manos ásperas. Así que ser amable, ser gentil, fue lo más difícil que tuvo que aprender. No hay reglas, ni leyes, ni pautas, solo empatía y compasión. Ambas cosas en las que Izuku no era bueno. Eres ese zorro, ¿verdad? Observó el chico. Se golpeó la máscara de zorro sobre los ojos e Izuku tuvo que apartarse las manos de un manotazo. Ya soy reconocible, respondió Izuku. El niño simplemente suspiró. Hay gente que cree que estás muerto, ¿sabes? Dijo el chico, tamborileando con la mano en el suelo. Su mente estaba fija en pensamientos lejanos, desde una azotea. Lamentablemente no, a lo que el chico resopló. Un bufido fuerte y despreocupado que se convirtió en un esfuerzo constante por contener la risa. No se supone que soy yo el suicida, mencionó el chico mientras empujaba el hombro de Fox. Soy un justiciero, es un riesgo laboral. Izuku se encogió de hombros y empujó al chico hacia atrás mientras seguía riendo. Quizás no era tan malo en esto. La risa se transformó en un silencio confortable. Con la torpeza de un potro recién nacido, el niño intentó abrazar suavemente al justiciero. Izuku le devolvió el abrazo con la misma torpeza. No somos muy buenos en esto, admitió el chico y luego se apartó ante el asentimiento de Izuku. El niño se levantó con un gruñido y miró al zorro que todavía estaba sentado. Los ojos habían desaparecido. Lo habían abandonado en algún momento después de que el chico se marchara del borde del tejado. Quizás verlo convencer a alguien para que bajara de un tejado no encajaba en sus planes de la noche. Quizás ya habían visto todo lo que necesitaban. Tendría que estar atento por si volvían. El chico suspiró y le ofreció la mano a Izuku, quien la tomó con una sonrisa. Al ponerse de pie, se dio cuenta de que no podría aguantar mucho más. Después de todo, ya empezaba a tambalearse. Daría una última vuelta por la zona antes de volver a su apartamento a pasar la noche. Y luego, probablemente, se desplomaría sin pensárselo 2 veces.
Bueno, quizá deberías intentar no morir pronto, preguntó el chico con preocupación, apenas entrecortada por las palabras. Ojalá supiera que Izuku no podía morir, por mucho que lo intentara. Saltar de un tejado no le afectaría mucho, créeme, lo intentó. No prometo nada, respondió Izuku e ignoró el golpe que recibió en el brazo del chico. El silencio volvió a caer sobre ellos, esta vez menos cómodo. Más amenazador, el chico giró en el sitio y caminó hacia la puerta que conducía a las escaleras que bajaban del tejado. Se detuvo con la mano en el pomo. El chico lo saludó con la mano antes de darse la vuelta y bajar las escaleras. Izuku apenas pudo levantar la mano para responder antes de desaparecer como una luz que descendía del edificio. Vivía aquí. Probablemente, Izuku no sabía el nombre del chico, pero supone que la mayoría de los adolescentes no se sientan en azoteas cualquiera. Recordando que no era un adolescente normal, bajó por una escalera de incendios para prepararse para golpear a más adultos. Bajaba más lento de lo habitual porque oyó un latido fuera del callejón. Probablemente no había de qué preocuparse, pero más vale prevenir que curar. Simplemente lo superaría y seguiría viviendo un día más. Pan comido. No fue tan fácil. En cuanto sus pies tocaron el suelo del callejón, la cabeza de afuera se giró para mirarlo. En lugar de darse la vuelta y ocuparse de sus asuntos como una persona normal, se quedaron allí paralizados, congelados y probablemente boquiabiertos ante el inocente zorrito que intentaba ocuparse de sus asuntos. Zorro, graznó la persona, no, el héroe, desde el final del callejón. Bueno, al menos no es Eraserhead. Sin perder el ritmo, a Izuku se le heló la sangre. Adoptó una postura de combate. Phantom no fue tan malo la última vez, pero eso fue antes de que casi lo matara un héroe, no se arriesgaría. Mientras el fantasma intentaba acercarse, él retrocedió aún más. Necesitaba encontrar una salida. La única entrada al callejón estaba bloqueada por el fantasma, y ni siquiera conocía su don. Intentar escabullirse podía ser peligroso. Podría intentar volver corriendo por la escalera de incendios, incluso si ella lo perseguía, era rápido. Tenía opciones, o bueno, una opción, correr. El fantasma interrumpió que cuanto más se adentraba en el callejón, más lo obligaba a caminar. Zorro, espera, empezó. En los pocos milisegundos que las palabras tardaron en salir de su garganta, Izuku sacó el cuchillo arrojadizo del bolsillo y lo levantó en señal de advertencia. Una advertencia de que sabía cómo lanzarlo. Una advertencia de que era peligroso. Quizás ya lo demostró cuando arrojó a Eraserhead desde un techo porque Phantom ni siquiera intentó acercarse a él después de eso. Lo hiciste bien, continuó Phantom. Una suave, casi adictiva voz se extendió por el aire. Izuku casi se dejó creer sus palabras. Casi, sé que probablemente no quieras hablar ni hacer nada relacionado con la policía en este momento, y no te culpo. Ella miente descaradamente. Quizás sea la adrenalina que corre por sus venas o el miedo puro que le hiela la sangre, pero ella mentía. Lo estaba engañando, intentando tejerlo en su red para poder usarlo. Para poder deshacerse de él. Tal como lo intentó Eraser. Tal como lo intentó. Esta vez no se dejó engañar. Pero Eraserhead lo siente mucho, sus palabras fueron interrumpidas por un cuchillo que le lanzaron justo cerca de la oreja. Le cortó el filo, y en su confusión y dolor, él huyó. Corrió a los cielos para alejarse de todo lo que eran los héroes. Punto. Para colmo, en cuanto sale del callejón, se siente tan arrepentido que lo agobia. No fue culpa suya que tuviera que mentir, no fue culpa de Eraserhead que tuviera que matarlo, ojalá ni siquiera intentara matarlo. Izuku era un insecto tan insignificante y molesto que la gente no podía evitar querer pisotearlo cada vez que lo veían. Al diablo con la última vuelta, corre directo a su apartamento. Por suerte, no se oyeron gritos, no podría dejar de ayudar a los necesitados. Entonces Phantom podría alcanzarlo. Hasta donde alcanzaba el oído, Phantom se había ido hacía rato en ese callejón. Sin embargo, aún tenía que rezar para que no lo alcanzara. Una oración defectuosa, pero una oración al fin y al cabo. Esa noche, rezó un par de veces más. Para que Shinzo estuviera bien donde quiera que estuviera. Que el chico del tejado no sintiera tanto el peso del borde al menos por un rato. Un rugido provenía de su estómago, siempre necesitado, mientras corría, haciendo que sus pies tropezaran. No le quedaba nada en casa. Gimiendo, pensó en sus opciones. Huir a casa, morir de hambre y morir solo y desconocido.
Sus piernas comenzaron a moverse hacia su única opción para conseguir más dinero antes de poder seguir disfrutando de esa idea. Que los ojos que se posaron sobre él después de que le extrajeron sangre a Phantom no decidieron delatarlo mientras corría hacia su lugar menos favorito del mundo.